Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Como siempre, les deseamos muy feliz tarde, que se tomen su cafecito a esta hora, también se hidratan con un vasito de agua, se relajan. Este es un programa para que estén cero estrés. Así que bueno, vamos a comenzar con nuestro primer invitado de hoy, es Carlos Larrazábal. Él es primer vicepresidente de Fede Cámaras y sigue subiendo. Usted sabe que allá hay una línea en Fede Cámaras de hace unos años que viene Jorge Botti, después vino Jorge, nuestro querido Jorge Roy y su hijo, que es compañero nuestro aquí en el canal. Ahora vamos a ver quién viene, Francisco Martínez, y ahora quizás ya se lanzó, así que damos esa primicia, se lanzó ayer en Consecomercio, con Industria, perdón, como candidato de Fede Cámaras. Esto es en julio, ¿verdad? Carlos, bienvenido, muchos éxitos. Bueno, gracias a ustedes, gracias por la invitación y siempre a la orden. Bueno, cuéntanos un poco ese lanzamiento. Sigue en la línea de lo que ha sido los últimos años de Fede Cámaras, aunque Fede Cámaras, el brazo político de los empresarios en Venezuela, han tenido un tono, por lo menos desde que empezó Jorge Botti, como a tener otro tipo de protagonismo y la lucha más que todo por el empresariado, hasta por los trabajadores, hasta por lo que es el empleo en Venezuela. Cuéntanos un poco cómo ha sido este recorrido. Mira, efectivamente Fede Cámaras viene en un proceso de fortalecimiento de hace algunos años para atrás y la idea es continuar con esa iniciativa. Fede Cámaras ha tenido que asumir un rol importante en lo que es la defensa de la libre iniciativa privada, entendiendo que no hay empresa privada si no tenemos un sistema democrático, un sistema de libertades, un sistema que te permita que cada ciudadano se dedique a la actividad económica de su preferencia, y eso se ha visto fuertemente atacado en los últimos años. Recordemos en los años que yo estuve presidente con Industria, que tuve 4 años, en el 2003, las grandes cantidades de expropiaciones que se dieron en esa época. Más de 1.500 empresas fueron intervenidas, más de 5.200.000 hectáreas de tierra fueron tomadas por el gobierno, y esa es una de las causas fundamentales por las cuales hoy tenemos los fuertes niveles de desabastecimiento, porque no tenemos el parque empresarial que tuvimos en esos momentos. Fede Cámaras, Pedro, el país en los años, al principio de los 2000, vivía con 15.000 millones de dólares de importaciones y no había problemas de desabastecimiento. Llegamos a tener más de 60.000 millones de dólares de importaciones, y durante ese mismo periodo de vacas gordas, de altos precios petroleros, fue el mismo periodo donde se destruyó buena parte de la estructura empresarial venezolana. Ahora tenemos el rol de pasar a tener una Fede Cámara que continúe siendo más propositiva, que logremos una visión de país concertada, que podamos definir dentro del sector privado cuál es el país que queremos, de entre todos los sectores de la economía, y tratar de consensuar esa visión de país con el resto de la sociedad venezolana. Hay que entender que la empresa privada es parte de la solución y no es parte del problema, como se nos ha querido achacar en los últimos tiempos. Esas expropiaciones que se vivieron en Venezuela en esa época del 2003, 2005, ¿continuaron igual? ¿Fueron aumentando? ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, la realidad es que en los últimos años, después del gigantesco fracaso que tuvieron las expropiaciones, todas esas empresas yo estuve, por ejemplo, en el sur del lago hace 2 semanas atrás, y es triste observar todas las tierras que se expropiaron en el sur del lago, o actividades industriales que se expropiaron, hoy totalmente paralizadas. Uno puede ir por los llanos venezolanos y por las zonas industriales venezolanas, donde esas empresas que fueron tomadas hoy están inactivas. Esas marcas y esos productos que conocíamos todos hoy no están en los anaqueles de los mercados, y esa realidad yo creo que el mismo gobierno se tiene que haber dado cuenta de que si continuaba con esa iniciativa, es una actividad suicida para la población, y realmente eso no ha seguido en las mismas líneas. Lo que es triste observar que en vez de que ante esa realidad que está a la vista de todos, el gobierno empezara a rectificar y a devolverle las empresas a sus legítimos propietarios, y a empezar a tomar decisiones que reactiven la empresa privada, continuamos con políticas de control, de cerco en precios, de persecuciones por fiscalizaciones de todo tipo, que cada vez se hace más difícil producir en Venezuela. Es triste también ver cómo el gobierno hace políticas para importar alimentos de México y de otras partes, entregando bolsas de alimentos
situación que el venezolano no estaba acostumbrado. El venezolano estaba acostumbrado a ir a la bodega de su esquina y comprar todo lo que necesitaba con variedad y oportunidad de adquisición con producto venezolano. Hoy en día las empresas están trabajando a menos del 35% de su capacidad instalada. Hay de las 12.000 establecimientos industriales que teníamos, hoy no llegamos a unos 5 o 6.000 establecimientos industriales, y el venezolano, Pedro, es el que sigue pagando las consecuencias de esas políticas públicas. Sí, bueno, todo esto sigue los lineamientos, como tú dices, del Plan de la Patria. Pero hay personas también del gobierno que han pertenecido al gobierno que han criticado este Plan de la Patria. Lo hizo el presidente de PDVSA y después tuvieron que echar esto para atrás, precisamente lo que tú estabas hablando de las expropiaciones al sur del lago y algunas expropiaciones que se hicieron en la industria petrolera. Lo mismo lo hizo Miguel Pérez Abad cuando fue presidente de todo lo que es el Consejo Nacional de Economía Productiva o los motores, y fue castigado por eso y lo sacaron. Entonces, ¿qué pasa? Ese Plan de la Patria es como una Biblia que no se puede cambiar porque viene el presidente Chávez. No cualquier plan que se tenga en cualquier parte del mundo puede ser sujeto a revisión, cambiar y ver en qué se falla o qué no. Bueno, es obvio que el gobierno está entrampado en la ideología del Plan de la Patria y no quieren modificarlo. Nosotros hemos indicado hasta por escrito en documentos que le hemos mandado a funcionarios del gobierno que mientras no se cambie lo que establece el Plan de la Patria, mientras no se liberen las fuerzas productivas, mientras no se promueva la libre iniciativa privada, no vamos a tener una solución. Mientras el gobierno siga empecinado en esas políticas de control, controles de cambio inflexibles, políticas cambiarias que tienen unas tasas de cambio totalmente incoherentes, con tasas de 10 bolívares que no existe, con tasas de 700 que nadie la conoce, y al final del día la economía se va dolarizando a una tasa del mercado negro que es totalmente inconveniente para todos los venezolanos. Y por otro lado, tú ves políticas que siguen de control de precios, donde tú sigues teniendo medicinas, por ejemplo, que no consigues, que cuestan 3 bolívares, 5 bolívares, que si las consigues ni siquiera hay monedas con que pagarlas, porque obviamente la inflación se lo ha comido todo, y el gobierno sigue sin rectificar ese tema, sigue con una persecución tratando de culpabilizar a la empresa privada como la raíz de todos los males que cubre el venezolano, y al final del día no termina de entender que la raíz fundamental es el modelo del socialismo del siglo XXI que está plasmado en el Plan de la Patria. Fíjate que precisamente que hablas de las medicinas, hay cajas y los envases donde vienen esas medicinas que son más caros inclusive que lo que se está pagando, pues ni siquiera por lo que es el contenido farmacéutico que tiene esa caja. Pero te pregunto algo también sobre este Plan de la Patria. De alguna manera se ha hecho más esfuerzos con industria, con Secomercio, ustedes mismos Fedecámaras, para que hacer un llamado, pues las mismas personas que pertenecen, que son gremialistas, no, que hacen vida también a través de estos motores, no han hecho un llamado para que se cambien algunas de estas políticas. Bueno, efectivamente, el año pasado se tuvieron los 15 famosos motores, que tuvieron 47 reuniones, donde algunas personas del sector privado y de gremios afiliados a Fedecámara participaron con total fracaso. Tuvimos todo el año pasado con una emergencia económica y la situación de hoy es mucho peor de la que teníamos el año pasado. Ahorita se han recompuesto los motores, pero de la misma manera sin resultado, porque al final del día estas reuniones lo que buscan es solventar problemas minúsculos, sobre problemas de formalismo, problemas de documentación, problemas que no van al fondo del problema, y el fondo del problema es el modelo económico, el fondo del problema es lo que estamos hablando del socialismo del siglo XXI, y mientras tú no entiendas que esa es la realidad, seguirá sucediendo lo que está pasando hasta ahorita. Me comentaba una persona que está asistiendo al modelo, a la mesa de hidrocarburos, por ejemplo, donde está el nuevo ministro que viene de Cívico de una forma que está manejando de una forma más eficiente, pero al final del día dice, aquí no se pueden tomar soluciones porque eso no está a nuestro alcance, son decisiones que vienen de la presidencia y no varía nada. Entonces, mientras no entendamos eso, no se modifican los temas. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso quiero hablar contigo sobre estas propuestas que hizo la Academia de Economía y sobre la unificación del tipo de cambio, el acceso libre a los dólares, las divisas, euros, cualquier otra moneda, y también tu propuesta que hiciste en Margarita, que fue muy comentada y que también vas a hacer un recorrido por el país, y bueno, que nos traes con esta nueva presidencia posible de Fedecámaras. Ya regresamos con ustedes aquí en Control Pensini por Globovisión. I travel through time, all my
senses burn. The portal. Usted está viendo... Regresan ustedes aquí en Con Todo y Pensini. Tenemos a DJ Cachete. Dicen que es el DJ favorito de aquí de la casa. Pero bueno, gracias Cachete que está con nosotros hoy. Tenemos al primer vicepresidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, donde nos va a exponer, tuvo mucho auge tu exposición que hiciste en Margarita. Un saludo también a la gente de Fedecámaras Margarita, siempre pendiente y siempre en Caracas. Así que, bueno, cuéntanos de qué hablaste allá, qué expusiste. Bueno, he estado visitando muchos estados del país. Estuve en el estado Mérida la semana antepasada, estuvimos en El Vigía, en Mérida, previamente estuvimos en Valera, en San Cristóbal, en Ciudad Bolívar, en Falcón. También recorriendo y conociendo la realidad que está sufriendo el empresariado venezolano. Y la semana pasada, que fue lo más reciente después de Carnaval, en Nueva Esparta, en Por la Mar, donde tuvimos la oportunidad de reunirnos con más de 70 empresarios de todos los sectores de la economía de Nueva Esparta, una excelente representación, y donde le hablamos de alguna manera, primero de la situación económica, de las perspectivas que estamos viendo para este año tan complejas, tan complicadas, después de un año 2016 que terminamos con una caída del Producto Interno Bruto que pudo haber llegado hasta un 18% según unas cifras extraoficiales, con una inflación que en el mejor de los casos supera el 500%, y para un 2017 que no se vislumbra nada diferente porque obviamente no se han tomado ninguna medida que nos lleve a una situación que nos permita ser más optimistas. Pero la realidad que también uno observa ante toda esa situación dramática, se observa también un empresariado que sigue apostando al futuro del país. Tú ves en El Vigía, después que hacía la referencia a las tierras que expropiaron, ver cómo el empresariado en el sur del lago creó una cámara recientemente donde agrupa a todos los municipios que están en el sur del lago apostando al futuro de la actividad agropecuaria. Ves Nueva Esparta con todo lo deprimido que está el Puerto Libre y el sector turismo, la gente participando. De hecho, estaban recientemente el sector turismo en una feria internacional promoviendo el turismo hacia la isla de Margarita. Ves por todo lo largo y ancho del país emprendedores, que es una cosa que me llama muchísimo la atención. Con todas las empresas que han cerrado, hay emprendimiento en toda Venezuela. El Fedecámara tiene un programa que se llama Aprendiendo a Emprender, que tiene 14 clubes de emprendedores en diferentes estados del país, y esos clubes están llenos de jóvenes tratando de conseguir cómo elaborar sus modelos de negocio, cómo aprender para tener mecanismos de empresa sustentable, y eso también lo estás viendo a lo largo y ancho. Y yo creo que ese es el tema que nosotros tenemos que tratar de seguir apoyando. Primero, aparte de defender la libre iniciativa privada, tenemos que seguir buscando una visión de país en positivo. Tenemos que salir a proponerle cosas a la sociedad. Tenemos que salir a alinear la visión entre todos los sectores, de los 14 sectores que están en Fedecámara, para que se le siga apostando el futuro del país. Como decíamos, la empresa privada es parte de la solución y no es parte del problema. Y los países del mundo, Pedro, que han logrado salir de la crisis, que han logrado crecer, que han logrado desarrollarse, son los países que tienen empresa privada sólida, firme, que tienen inversiones, que crean confianza. Correcto. Y obviamente no estamos ahí, pero Fedecámaras tiene que seguir luchando con ese país donde todos los venezolanos tengan la posibilidad de desarrollarse en la actividad económica de su preferencia, tengan la posibilidad de invertir sin la amenaza que sea expropiado, sin que sean perseguidos, donde puedas crear empleo, donde el estudiante, recientemente estuve dando una charla en la Universidad de Carabobo a más de 150 estudiantes, y ahí hablando también del emprendimiento y del entusiasmo de esos muchachos que con toda la crisis también tienen la expectativa de tener una mejor Venezuela donde puedan ellos desarrollarse, y ahí debe estar el rol de Fedecámara en tener esas propuestas positivas para que podamos tener ese país que todos aspiramos. Sobre las propuestas que hizo en las academias de economía, que dicen que, bueno, que se tiene que tener acceso a las divisas, hizo una serie de recomendaciones, pero básicamente son las mismas que hemos estado escuchando los últimos años. No sé si tuviste oportunidad de estudiarlas y cuál es tu opinión desde el punto de vista de Fedecámara. Sí, efectivamente lo que está diciendo la academia es lo que todos los especialistas han venido diciendo desde hace muchísimo tiempo. Necesitamos unas políticas económicas transparentes, y son políticas económicas que no son ciencia para ir
a la luna. Ya los países, Pedro, como tú sabes perfectamente, ya la inflación no existe en ninguna parte del mundo. Venezuela sigue por tercer año consecutivo teniendo la inflación más alta del planeta. Y tenemos las experiencias en Latinoamérica. Recordemos cómo Perú, como Brasil, con el Plan Real, pasó de inflaciones de más de 7.000% a 60% en 90 días y a 6% en un año. ¿Y qué hicieron? No es que cambiaron a los empresarios, especuladores que había en Brasil o en Perú de la noche a la mañana y les lavaron el cerebro. No, se tomaron políticas macroeconómicas serias y responsables que atacaron la raíz de los problemas. Y eso es lo mismo que establecen, si observamos las mejores prácticas que ha publicado las Naciones Unidas, que hizo un documento muy interesante, que son las 17 condiciones para tener empresas sustentables en América Latina y el Caribe. Esas 17 condiciones son totalmente claras y alineadas con lo que dice la academia, pero parte de un principio que va más allá de la parte económica, donde tú tienes que tener seguridad jurídica, donde tú tienes que tener libertades económicas. Que están consagradas en la Constitución. Que están consagradas en la Constitución, donde tú tienes que tener transparencia de los entes públicos, donde tú tienes que tener poderes separados e independientes, donde tú tienes que tener un país donde tú tengas derecho a la defensa, donde tú tengas tribunales donde tú puedas solventar tus problemas legales si es necesario, y obviamente donde tú tengas políticas macroeconómicas estables, serias, responsables, coherentes, que no creen inflación, sino más bien que ataquen las raíces. Y obviamente eso, que tengas diálogo bipartito, también es otro tema que se habla, que seas responsable socialmente, que tengas una política educativa que realmente cree los jóvenes que el país necesita para el futuro. O sea, tenemos grandes brechas para cumplir esos objetivos, que por cierto, Pedro, están perfectamente alineados con los objetivos de lograr la eliminación de la pobreza, los objetivos del milenio para eliminar la pobreza. Y nosotros tenemos gigantescas brechas para cumplir con esos objetivos, pero las líneas están ahí. No hay que ir a buscar especialistas en Marte ni en Júpiter. La realidad está ahí. Los economistas y los especialistas los tenemos aquí. La misma academia se puso a la orden si el Estado los quiere consultar. Pero seguimos, como decíamos anteriormente, con una política terca de estar metidos en el plan de la patria, de estar entrampados en una ideología fracasada, como es la ideología del socialismo del siglo XXI, y no terminamos de entender que eso es lo que está empobreciendo al venezolano de una forma significativa. Ustedes el año pasado trajeron a un experto de Perú, fue ministro, cuando Fujimori, pero eliminaron, no alejándonos de la política en sí, sino la política monetaria es lo que estamos hablando, que acabaron con la inflación en cuestión de un año. Y nosotros lo trajimos, Alejandro González, él estuvo en este programa y realmente que fue una enseñanza increíble. Hay de alguna manera Fedecámaras ha producido, va a producir algún documento, quizás bajo tu presidencia, si llegas a ser elegido, para acabar con la inflación. De hecho, nosotros ya estamos trabajando en la propuesta que tenemos para la asamblea de este año. La asamblea de este año va a ser el 17 y el 18 de julio en Maracaibo. Y donde siempre como hacemos un documento central, y ese documento lo estamos trabajando en los términos, hasta ahora en los términos que estamos hablando en este momento. ¿Cuáles deben ser las mejores prácticas de un país para que la economía sea sustentable, para que tengas empresas sustentables, y cuáles son las brechas que tenemos que cubrir? ¿Cuáles son las brechas con ese deber ser que deberíamos tener? Y esas experiencias las plasma, por ejemplo, las Naciones Unidas en este documento, y las ha indicado documentos también como el de las ciencias económicas, que se fue publicado el día de ayer, y otros múltiples documentos de especialistas venezolanos. Yo creo que la teoría está ahí, las experiencias están ahí, el conocimiento está ahí. Lo que lamentablemente tenemos un gobierno que se empecina en seguir apoyando las mismas políticas económicas que hasta ahora han fracasado por 18 años y nos han llevado a la triste realidad económica y social que tenemos en los actuales momentos. Rápidamente, Carlos, ¿quiénes están contigo en la plancha en Fedecámara? En las elecciones de Fedecámara son elecciones uninominales, a diferencia de otros gremios como con Industria y Concecomercio, donde se lanzan diferentes personas. Hasta ahora, aparte de mi persona a la presidencia, está lanzado Ricardo Cusano a la primera vicepresidencia, Jesús Ulibarasquín y a la segunda vicepresidencia, junto con Aquiles Martínez, también están los dos aspirando a la segunda vicepresidente.
vicepresidente, y la tesorería de Fernando Cepeda, que es presidente de Fede Cámaras Bolívar. Ibrasquín es presidente de Fede Cámaras Nueva Esparta, Aquiles es del sector inmobiliario y Ricardo es del sector turismo. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Mucho éxito con tu gira y con tu futura, quizás, presidencia de Fede Cámaras. Te tendremos aquí nuevamente en el programa muchas veces, si Dios quiere. Gracias a Carlos Larrazábal. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión.